Bien, entonces, en la clase anterior acabamos justamente con los modelos básicos, digamos que puedes decirlo, respecto a modelos de Machine Learning. Y entonces vimos que, aparte de los modelos de modelo clásico que vimos el semestre anterior de mínimos corredores ordinarios, existen muchos más modelos que te permiten tener mayor flexibilidad. Y entonces vimos modelos de clasificación, vimos modelos Logi, DLDA, QDA, KNN, todos son modelos de clasificación. También vimos métodos de remuestreo, vimos que un modelo no solamente debes usar la data que tienes, es decir, toda la base de datos, sino que puedes hacer pequeñas segmentaciones de los datos y de esa manera puedes obtener un bootstrapping o un remuestreo y por lo tanto puedes obtener estimadores más eficientes, ya que nosotros estamos buscando predicción. Entonces, somos eficientes buscando, haciendo métodos de remuestreo. Y entonces, si aplicamos el método de remuestreo, puedes aplicarlo a cualquier tipo de modelo, incluso al modelo de regresión lineal. Puedes aplicar esos métodos a modelos de clasificación, regresión lineal o los modelos de Machine Learning que vimos en clases pasadas. La idea es que tú obtengas un bagaje o que tengas un conjunto de herramientas que puedas usar para cualquier tipo de situación. Y entonces las situaciones van a ser que tú vas a tener o un modelo de clasificación donde quieres predecir algo, por ejemplo, predecir el riesgo de crédito de una persona, o quieres una regresión para determinar, por ejemplo, cuál es el salario de una persona en función de ciertos factores. Bien, y para eso puedes usar todas las herramientas que te di durante este primer parcial, que básicamente son modelos no lineales que tienen una mejor ajuste cuando no existe una linealidad, cuando no existe un parámetro establecido entre dos variables que es lineal. Entonces, puedes usar todos estos métodos siempre que vayas a hacer un modelo. Entonces, puedes compararlo, por ejemplo, un modelo de regresión por árboles con un support vector machine, con un OLS, con con otro modelo que te haya dado. Y la idea es buscar cuál modelo se ajustó mejor a los datos. Entonces, tú sabes que existen modelos que son más lineales o menos lineales y según eso puede ir variando los resultados. Bien, todo lo que vimos durante este primer semestre, primer parcial, básicamente son modelos supervisados. Te dije que los modelos supervisados son básicamente cuando tú quieres predecir algo. En el caso de regresión queríamos predecir el salario, en el caso de una clasificación queríamos predecir la probabilidad de que una persona caiga en default. Ahora vamos a ver lo que se conoce como métodos no supervisados. Entonces, los métodos de aprendizaje no supervisado es, a diferencia del supervisado, es que ahora no tenemos la variable de respuesta, no tenemos la variable y. Entonces, no nos interesa la predicción. Únicamente tenemos un conjunto de variables de x. Y con este conjunto de variables de x queremos aprender cosas. Queremos aprender qué nos dicen estos datos. Entonces, usualmente estos métodos de aprendizaje no supervisado se les usa como complementos. Es decir, primero haces un análisis de esto, de las x, un análisis no supervisado, entiendes qué hay por dentro de estas X y luego sí ya haces un modelo de regresión o de clasificación. Esto se usa previo al modelo, porque tú quieres saber qué es lo que contiene las variables acá adentro. Si existen subgrupos que te pueden estar afectando en tu regresión. Entonces, no queremos saber una predicción, solamente queremos saber qué es lo que nos dicen estos datos. Y entonces estos métodos de aprendizaje no supervisado usualmente son usados para hacer clasificaciones.
Por ejemplo, si tú trabajas en Supermaxi y quieres identificar qué grupo de personas son las que tienden a pagar más y qué grupo de personas tienden a pagar menos, o a qué grupo de personas le interesan los electrodomésticos y a qué personas les gusta la ropa. Entonces, lo que haces es aglomerar o agrupar ese grupo de personas que tienen esos gustos similares. O por ejemplo, si tú revisas información de Google Analytics de una página comercial, tú puedes ver qué es lo que les gusta a las personas, en qué cosas dieron clic. Entonces, lo que tú puedes hacer es, en base a sus gustos y sus preferencias, en lo que ellos ven, puedes hacer grupos o clusterings de lo que a ellos les gusta. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú vas en Facebook, estás ahí viendo lo que hay, de repente te asoman eh, eh, te asoma marketing de algo que tú viste por un momento, que te gustó o que pusiste me gusta o que comentaste. Entonces, agruparon por las cosas que te gustan y te muestran un marketing en función de eso. Lo mismo puedes hacer con marketing si tienes un grupo de clientes y quieres, por ejemplo, saber cuál es el grupo de clientes que siempre te compra. Entonces puedes hacer clusterings para encontrar ese grupo de personas. Y no solo encontrar ese grupo de personas, sino ver qué tienen en similar. Por ejemplo, ese grupo de personas que gastan bastante tienen de similar que, yo que sé, que tienen ingresos altos, que tienen educación superior, que no tienen hijos, qué sé yo. De acuerdo a estos factores son lo que tú lo puedes agrupar. Bien. Entonces, esa es la idea, es agrupar o encontrar subgrupos de algo que a ti te interesa. Bien. Entonces, para esto vamos a ver dos métodos. El uno es el Principal Component Analysis, que ya lo vimos en otra clase anterior, pero lo vimos enfocado a regresión. Ahora lo vamos a ver enfocado justamente a lo que hace realmente Principal Component Analysis. Y el otro es Clustering, que es igual un proceso de agrupación. Entonces, estos dos métodos son métodos de aprendizaje no supervisado y básicamente buscan lo mismo, es reducir el número de variables en algo pequeño, como en componentes principales o en subgrupos, y que ese pequeño grupo me diga bastante sobre todo la base de datos, todas estas X. Bien, entonces empezamos con Principal Component Analysis. Vimos esto cuando vimos en regresiones y vimos que podíamos reducir en componentes principales la explicación de la mayoría de la variabilidad del conjunto de datos. Entonces, para esa parte fue importante porque teníamos, por ejemplo, 30 variables y usar componentes principales te permitía reducir a unos 4 o 5 componentes y con eso ya podías hacer una regresión donde no perdías toda la información, sino que reducías el número de variables y ahí en ese número pequeño de variables está agrupada la mayor explicación de la variabilidad de esos datos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es usarlos para visualizar las observaciones del conjunto de p-predictores. Lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo. Vamos a encontrar componentes principales. De nuevo, tú vas a tener n componentes principales, más bien dicho, p componentes principales porque tienes p número de predictores. Lo que vas a tratar es reducir al máximo para obtener máximo 2 o 3 componentes principales. Y con esto vamos a determinar qué es lo que me dicen los datos. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es resumir toda la información de toda esa base de datos en un scatterplot. Es un gráfico básicamente que me dice cómo se mueven los componentes principales. Entonces voy a tener el componente principal 1 acá y el componente principal 2 acá. Es decir, lo que estoy tratando de hacer
es dibujar en 2 dimensiones la mayor información de datos que pueda obtener. Entonces, lo que queremos, de nuevo, es reducir en un número pequeño de dimensiones la variabilidad más importante de toda la base de datos. Entonces, en el primer componente, lo que tenemos que hacer es una combinación normalizada de predictores con la mayor varianza. Si tú te das cuenta, esto es una combinación normalizada lineal, porque se están sumando, y lo que te está sumando aquí son las cargas del componente principal. Esto se conoce como las cargas. Estos son las X, es decir, todas las variables X1, X2, Xn que tú tengas, y lo estás guardando como Z1, que es el componente principal 1. Esto está normalizado. ¿Qué significa normalizado? Que la sumatoria de estas cargas elevadas al cuadrado es igual a 1. Es decir, que estamos restringiendo las cargas vectoriales para que la suma de cuadrados no sea más de 1. Además, al normalizar, estamos haciendo que tengan media cero, que estén centradas y que tengan varianza igual a 1. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es un problema de maximización. Estamos maximizando la varianza. Entonces, el primer componente vectorial resuelve maximizar la sumatoria de los componentes, de las cargas de los componentes principales elevados al cuadrado, sujeto a la restricción que te planteé de normalidad. Es decir, que estamos maximizando la varianza. Estamos maximizando este ZI o Z1, que son los de score del componente principal. Para resolver esto, se usa la eigendescomposición, es decir, usas matrices y los vas descomponiendo por eigenvalores. Entonces, estas cargas vectoriales lo que están definiendo es la dirección en el espacio muestral a lo largo de las variables que varían más. Entonces ya te vas a dar cuenta de esto, de dirección. Porque básicamente estamos haciendo un gráfico. Y en el gráfico lo que estamos encontrando son cómo están los datos, que son los de score, y qué dirección tienen las cargas vectoriales. Este gráfico básicamente estamos haciendo. Pero para obtener este gráfico tenemos que primero encontrar los componentes principales. Segundo, tenemos que encontrar las cargas vectoriales. Y tercero, tenemos que encontrar los de score. Una vez con eso podemos hacer este gráfico. Recuerda, lo que estamos haciendo aquí es maximizar la varianza. Eso significa que cada componente principal contiene la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de varianza de toda la base de datos. Por eso tratamos de reducir en un grupo pequeño, sean los 3 primeros componentes principales donde se concentra la mayor cantidad de varianza. Entonces, una vez hemos hallado el primer componente principal, seguimos con el siguiente. Vamos al segundo componente principal. Esta básicamente es una combinación lineal de las X que tiene la máxima varianza de todas las combinaciones lineales y que no están correlacionadas con ZI. Cuando vimos esto para Principal Components de Análisis para regresión, vimos un grafiquito
que más o menos tenía este sentido. Y que tenía aquí las observaciones. Y yo te dije que esta línea recoge el primer componente principal. Recoge la dirección en que se mueven la mayoría de las observaciones. Y el segundo componente principal te dije que es ortogonal al primer componente principal. Eso es básicamente que no estén correlacionados. Entonces, esta es una restricción que estamos poniendo para el segundo y que va a ir para el tercero, para el cuarto, para el quinto. Entonces, cada que tú vas aumentando el número de componentes principales, tienen esta misma restricción, que es ortogonal a la anterior. Entonces, el segundo componente principal lo hallas de la misma forma, encuentras las cargas vectoriales, aplicas la restricción, que es decir, que es ortogonal, la carga vectorial del componente 2 con la carga vectorial del componente 1. Y esto lo puedes seguir haciendo para el P número de predictores que tengas. Bien, se sigue haciendo exactamente lo mismo, es un proceso iterativo. Bien, entonces aplicamos un ejemplo. Entonces, vamos a usar la base de datos de UseArrest, que contiene varias variables respecto a los delitos que existen en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, tienen variables respecto al asalto, al asesinato, a la violación, por cada estado. Y además tienes la variable Urban Pop, que es el porcentaje de la población que vive en zonas urbanas. ¿Bien? Entonces tenemos 4 variables. Es decir, 4x. Y lo que vamos a hacer es encontrar los componentes principales de estas 4 variables. Entonces tenemos una base de datos de 50 y son 4 predictores. Siempre antes de usar Principal Component Analysis, tienes que estandarizar. Vamos a ver más adelante por qué. Por ahora hazme caso que es algo necesario que tú debes estandarizar antes de hacer este modelo. Y entonces, una vez que hemos encontrado los componentes principales, tú graficas los dos principales. Entonces, tienes el componente principal 1 y el componente principal 2. Bien. Y te da este gráfico. Si tú te das cuenta, acá tienen valores negativos y acá tienes valores positivos. Lo mismo pasa acá, tienes negativo, positivo, negativo, positivo. Es decir, esto es un plano cartesiano. Bien. Ahora, te dije que tú vas a usar los componentes principales para graficar. Y justamente lo que vas a graficar en este caso son los dos primeros componentes principales. No puedes graficar más porque obviamente ya se hace más complejo la forma de visualización. Entonces únicamente se grafica 2 para que veas qué tipo de relación tiene. Y más que nada porque ya en los 2 primeros se concentra la mayor cantidad de la variabilidad. Entonces mira, los valores que están aquí en azul, o los nombres que están aquí en azul, representan los de score. Los scores significa, en este caso, que son los estados de Estados Unidos, y están, si tú te das cuenta, alrededor de este eje central. Bien. ¿Y eso qué significa? Tienes aquí 3 variables. 3 pertenecen a crímenes y 1 pertenece a el porcentaje de población. Y entonces, lo que estamos encontrando al graficar 2 componentes principales
es justamente la relación que tienen en esto. Es decir, ¿qué variables tienen mayor cantidad de crímenes? ¿Y qué variables tienen mayor cantidad de población? Entonces, estas flechas de color naranja son las cargas vectoriales. Las cargas vectoriales, si tú te das cuenta, es justamente las 4 variables, las 4x. Estas 3 variables son respecto a los crímenes, ¿no es cierto? Son las variables de crímenes. Y esta variable de acá es básicamente respecto a la población. Si tú te das cuenta, estas 3 están cercanas y están más o menos por ahí, es decir, las 3 se van hacia la derecha y están muy cercanas entre ellas. Eso significa entonces que estas 3 variables tienen correlación. Lo que es lógico, ¿no es cierto? Si son variables de crímenes, las 3 tienen correlación. Y mientras que esta está, si tú te das cuenta, yéndose para arriba. Estas se van para acá y esta se va para arriba. Es decir, que esta no tiene correlación con las de abajo. O bueno, más bien dicho, tiene poca correlación con las de abajo. Pero sí tiene algo de correlación. Y entonces, si tú te das cuenta, Urban Pop básicamente es el segundo componente principal. ¿Por qué? Porque se va hacia arriba. Y el primer componente principal es crimen. Es decir, lo que hizo es encontrar estas 4 variables y obtuvo los componentes principales. Los componentes principales lo que encontró es básicamente que estas tienen cierto grado de relatividad y además que también tiene esto cierto grado de influencia. Entonces, por ejemplo, el estado de California lo que te está diciendo es que tiene una población urbana grande y además tiene mucho crimen, es decir, muchos secuestros, asaltos y asesinatos. Por otro lado, el estado de Vermont, West Virginia, no tiene asesinatos y tiene baja población. El estado de Connecticut no tiene crímenes, pero tiene alta población. El estado de North Carolina tiene alto crimen, pero baja población. Bien, entonces tú puedes ir viendo más o menos qué estados son los que tienen mayor cantidad de crimen y mayor cantidad de población, porque estos son los dos componentes que encontró al usar PCA, encontró que queríamos analizar justamente esto, los crímenes respecto a la población urbana. Entonces, por ejemplo, los estados de California, Nevada y Florida es donde existe mayor cantidad de crímenes. Mientras que en el estado de Hawái tiene una gran cantidad de población, pero no tiene mucho crimen. Si tú te das cuenta, está en el lado opuesto de hacia donde está el componente de crimen. Lo mismo pasa acá. Por ejemplo, Jersey tiene un grado alto de población, baja tasa de crimen. Arkansas tiene baja población y
mediana tasa de crimen. Sí, luego, ¿qué haces? Es básicamente moverte en estos cuadrantes. Los que están para acá es porque tienen mucha población y mucho crimen. Los que están por acá porque tienen baja población y alto crimen. Los que están por acá, los que tienen alta población y bajo crimen. Y los que están por acá, los que tienen baja población y bajo crimen. Bien, entonces fíjate que esto encontró a ser componentes principales. Nosotros no le dijimos nada, únicamente le presentamos estas variables y hacer componentes principales encontró esto. Y entonces es justamente lo que te dije. Pudimos encontrar subgrupos donde existe alta población y alto crimen, baja población y bajo crimen, baja población, bajo crimen, etc. Encontraste 4 subgrupos. Y esto es lo mismo que te decía que tú puedes hacer con marketing. Puedes encontrar el grupo de personas que, por ejemplo, trabajan, gastan más en tu almacén, los que gastan menos, etc. Estás encontrando subgrupos sin decirle nada, únicamente va encontrando la variabilidad. Otra forma de interpretar componentes principales, es decir, que básicamente estamos buscando una superficie lineal de baja dimensión que está cercano a las observaciones. En este caso ya tienes 3 componentes principales, por eso ya se hace en tercera dimensión. Y lo que estás encontrando básicamente es un plano donde estén lo más cercano posible los subgrupos. Entonces aquí tienes el subgrupo de este verde, este otro grupo y este otro grupo. Visto en 2 dimensiones, básicamente lo que estamos haciendo es esto. Es encontrar estos grupos. Estos 3 grupos que están acá. Es decir, que estamos buscando una sola dimensión de los datos que estén lo más cerca posible a todos los puntos de los datos. Es decir, estamos buscando este hiperplano, si quieres decirlo, donde estas observaciones estén lo más cerca posible de este. Eso significa que los primeros m vectores score de los componentes principales proveen el mejor aproximación dimensional. Estamos midiéndolo en este caso en términos de distancia euclidiana. Por eso tú encuentras el punto aquí. Quieres ver cuán cerca o lejos de este hiperplano. Para eso estás midiendo la distancia euclidiana. Entonces, básicamente, componentes principales lo que está haciendo es usar distancias euclidianas para determinar a qué grupo perteneces y para encontrar justamente una superficie lineal con baja dimensión donde las observaciones están cercanas. Ahora, te dije que aquí es importante escalar las variables. En métodos anteriores te dije que a veces sí es importante y a veces no. Pero aquí sí es muy, muy importante que escales las variables antes de usarlo. Antes de usar componentes principales. Porque aquí sí van a afectar los resultados. Entonces aquí te presento 2. El primero cuando está escalado y el segundo cuando no está escalado. Seguimos haciendo el mismo ejemplo que estamos haciendo de las 4 variables de los crímenes. Mira que cuando está escalado,
Estas tres están bastante cercanas. Y mira que cuando no está escalado, estas tres tienen la flecha de una es más larga que la otra. ¿Qué significa eso? Que si tú no escalaste las variables, van a influir la magnitud de la variable. Entonces, ¿qué crimen se comete más? ¿Violación, asesinato o asaltos? Usualmente se comete más asaltos. Por eso la línea de asaltos, si te ves que está acá lejísimos. Luego, el segundo crimen más usado es violaciones y el tercero es asesinatos. Pero cuando tú quieres leer esto, parecería que únicamente esta variable es importante y que estas no. Y eso sería incorrecto. Entonces, por eso tú debes escalar y ahora sí tiene este gráfico que vimos recientemente. Entonces, ahora sí, mira que estas tres variables están correlacionadas y por eso se mueven en el mismo sentido. Y ahora sí, todas tienen casi la misma distancia de las cargas vectoriales. Por eso es importante que tú escales antes de realizar este procedimiento. La única, digamos, forma, digamos, la única manera que tú no escalarías es cuando las dos variables tengan la misma escala. Esto usualmente no pasa porque cuando usas componentes principales usas más o menos unas 30, 40, 50 variables y cada una está en porcentajes, otra está en miles, otra está en millones. Entonces, usualmente sí o sí tienes que escalarlas. Bien. Otras características de esto es que cuando tú haces componentes principales, puede que a mí me dé diferente de a ti, o puede que yo haga en R y me dé las flechas para acá, y hago en Stata y me hace las flechas para acá. Entonces, de eso no hay que asustarse porque una característica de componentes principales es que la carga vectorial no es única. Y no es única, me refiero al signo. En valores sí va a ser única, pero en el signo te puede dar signos diferentes. Entonces, por ejemplo, a mí me da las cargas vectoriales para acá y a ti te da las cargas vectoriales para acá. Bien, entonces es lo mismo, hizo la misma descomposición, pero lo que está haciendo es que los signos sean distintos. Por eso parecería que es lo contrario. Y esto es debido a que difieren porque cada carga vectorial del componente principal especifica la dirección en el espacio dimensional. Entonces, el signo no tiene afectación en la dirección. Si, por ejemplo, tú tuviste algo así, tú únicamente pones el signo negativo, si multiplicas por menos la carga vectorial, y ya obtienes esto, que era lo que queríamos. Entonces, si te da en otra dirección, no te asustes, eso simplemente es por los signos. Pero de ahí los valores de las score, de las cargas vectoriales, de los componentes principales, eso sí es único. Entonces, una vez que hayamos obtenido los componentes principales, lo que queremos saber es la proporción de la varianza explicada por cada componente principal. Es decir, queremos ver la varianza
de cada uno, porque ese era nuestro objetivo, maximizar la varianza por cada componente principal. Entonces, la varianza explicada por el m números de componentes principales, básicamente es esto, es lo que vimos hace un momento, es 1 sobre n de la sumatoria de las cargas vectoriales elevadas al cuadrado. Para obtener la proporción de la varianza explicada, únicamente tomas la proporción del componente inicial dividido para la proporción de la varianza total. Esto va a ser un valor positivo y que a medida que tú le vas sumando las otras cargas, los componentes principales, esto va a irse acumulando. Ya te muestro un gráfico para que entiendas. Y esto se va a irse acumulando hasta que sume 1. Entonces, básicamente lo que te estoy diciendo es esto. Nosotros queremos encontrar la propensión de la varianza explicada por cada componente principal usado. Y entonces, mira, aquí tienes el componente principal y la proporción de la varianza explicada. Si tú te das cuenta, aquí tienes el primer componente y la varianza explicada es 0.6. El 60% de la varianza explicada está en el primer componente. En el componente 1.5, más o menos, está el 50% de la varianza explicada. Y tú te das cuenta que a medida que te mueves hacia la derecha, estás aumentando el número de componentes principales. Y por ejemplo, cuando ya llegaste al cuarto componente principal, esto te explica ya, digamos, el 10% de la varianza explicada. Si no quieres verlo así, lo puedes verlo en forma acumulativa, que es un poco más entendible. Básicamente estás sumando, cada vez que aumentas un componente principal, estás sumando la varianza. Entonces, de nuevo, empezamos con el primer componente principal, que explica el 60% de la varianza. El componente 2, digamos que explica el 8%, el 80%. El componente 3.5 ya te explica más o menos el 90%. Y el cuarto componente ya te está explicando el 100% de la varianza. Entonces, de nuevo, lo que hicimos es esto. Obtuvimos varias variables X. Con eso obtuvimos los componentes principales. En este caso, o en el ejemplo anterior, aquí tenías 4 variables. Tenías las 3 de crímenes y la 1 de población. Bien, son 4. Entonces, de estas X, tú puedes obtener 4 componentes principales. Y te estoy mostrando que cuando tú ya llegas al cuarto componente principal, estás explicando el 100% de todos los datos, el 100% de la variación. Pero te dije que a mí no me interesa tener un gran número de componentes principales, sino que me interesa tener la menor cantidad posible. Porque eso es lo que yo quiero. Quiero reducir todo lo que me dice esa información en 2 o en 3 variables máximo. En este caso te puedes dar cuenta que en una variable ya está explicado el 60% de todas estas X. Con el 2% ya estás explicando casi el 80% de la variación. Entonces, si te das cuenta, en vez de usar 4 variables, usamos 2 componentes principales
Y con eso ya estamos explicando el 80% de la variación de los datos. Eso es lo que queremos. Nos interesa pocos o una baja dimensión de componentes que me expliquen la mayor variabilidad posible de los datos. Entonces, ahora, la pregunta aquí es, ¿cuántos debo usar? Aquí tú puedes usar 4 componentes principales. Y la pregunta es, ¿cuántos usar? ¿Con cuántos componentes creen que ya es suficiente para explicar la mayoría de los datos? Con uno explicas el 60%, con dos el 80%, 85%, con tres 90% y con cuatro el 100%. Y bueno, aquí lamentablemente, o bueno, más bien dicho, así es como funcionan los métodos no supervisados. Es que aquí no hay una forma de saber cuál usar. Es decir, aquí es bastante subjetivo. Por ejemplo, para mí ya es suficiente usar un componente principal o máximo dos, porque con eso ya estás describiendo casi el 90% de toda la información. Alguien puede decir, no, yo quiero que sea más alto, quiero un 95%. Entonces yo quiero usar 3 componentes principales. Y sí, puedes hacerlo. Y otra me dice, no, yo quiero usar los 4 componentes principales. Sí, también puedes hacerlo. Es decir, aquí no hay una respuesta a ese planteamiento. Aquí es bastante subjetivo. Y eso también va a pasar cuando veamos clusters. Esto se hace al ojo. Depende de cada quien. No hay una forma técnica para escoger qué modelo óptimo o cuántos componentes principales óptimos debes usar. Bien, ahora vemos métodos de clustering. Clustering es una herramienta más o menos parecida a componentes principales. Lo que busca es encontrar subgrupos o clusters en un conjunto de datos. Y entonces lo que va a hacer es agrupar a las observaciones que sean parecidas. Y entonces va a empezar de a poquito. Entonces encuentra 2 observaciones que se parecen y les uno. Luego encuentra un grupo que se parece a ese y les uno. Y de esa manera va uniendo cada observación hasta crear los grupos. Entonces, tanto clustering como componentes principales busca simplificar los datos en un pequeño número de resúmenes. Componentes principales buscaba reducir la dimensión, es decir, reducir de 4 variables a 2 componentes principales que expliquen la mayor cantidad de la varianza. Mientras que clustering lo que busca es hacer subgrupos homogéneos, es decir, que se parezcan en las observaciones. Y hay 2 tipos de clusterings. Hay el método de Cummings clustering y el método de hierarchical clustering. En Cummings clustering lo que hace es particiona en grupos previamente especificados. Esto significa que tú debes señalar los grupos previamente. Y acá tú no debes señalar cuántos grupos debe haber. Esa es la gran diferencia. Y vamos a ver que influye bastante. En Cummings, tú ya tienes que saber más o menos cuántos grupos de personas deben haber ahí. Por ejemplo, si
seguimos en el ejemplo del marketing. Tú quieres saber cuáles son los buenos pagadores o cuáles son las personas que compran bastante y cuáles son los que compran menos. Entonces tú ya sabes que existen dos grupos de personas. Entonces ahí tú ya definirías que K es igual a 2. Pero muchas veces tú no sabes cuántos grupos hay. Pueden que existan personas que gastan mucho, pero solo van una vez al mes. Hay personas que gastan mucho, pero van cada 4 días. Hay personas que gastan poco, pero van una vez al mes. Y personas que gastan pocos, pero van 4 veces a la semana. Entonces fíjate que puede haber más grupos que nosotros no conocemos. Y entonces para eso se usa este hierarchical clustering, porque ahí no sabemos cuántos grupos hay. Y lo que le decimos es, tú hazme los grupos, tú encuéntrame cuáles son los grupos y yo veo si en realidad son reales. Entonces, de nuevo, empezamos con K-means clustering. Lo que te permite es dividir los datos en K distintos clusters que no se sobreponen y para ello se define previamente el número de clusters. Tú defines, va a haber 2 grupos. Entonces el algoritmo va a asignar a cada observación a un grupo. Entonces, tú tienes, por ejemplo, estas observaciones. Entonces él dice, ok, esta pertenece al grupo 1, esta pertenece al grupo 2, esta pertenece al grupo 3, etc. Aleatoriamente va a asignar a un grupo. Y luego les va juntando a los que están cercanos. Por ejemplo, dice, este también se parece a ti, entonces le unimos. Este se parece a ti, entonces le unimos. Y este se parece a ti, entonces los unimos. Luego, estos dos grupos también se parecen, entonces les uno a estos dos grupos. Bien. ¿Cómo saber cuando hizo un buen clustering? Pues aquí se basa en lo que se define como within cluster variation. Es decir, lo que hace es usar la distancia euclidiana al cuadrado. ¿Qué es esto? Es decir, lo que está sumando es todos los pares de las distancias euclidianas en cada clúster, dividido para el total de las observaciones dentro de ese clúster. Es decir, lo que hace es, si yo le unía a estos, lo que voy a medir es la distancia euclidiana entre cada uno de estos. Mientras más pequeña sea la distancia, por eso estamos minimizando, significa que hizo mejor el clúster. Porque, por ejemplo, si es que había otro acá, y él le unió a este grupo, la distancia euclidiana hasta este es súper larga. Eso significaría que hizo un mal clúster, porque en realidad él pertenecía a este grupo de acá, donde estaba más cerca. Entonces lo que estamos es minimizando la distancia euclidiana al cuadrado. Y con eso vamos a saber si es que hizo un buen clúster. Entonces, este algoritmo lo que hace es asignar aleatoriamente un número cualquiera de clasificación a cada observación. Luego va a realizar un centroide para cada clúster y va a asignar a cada observación al centroide más cercano usando la distancia euclidiana.
Este proceso lo sigue haciendo iterativamente hasta que se encuentre un óptimo local. Esto significa entonces que como asigna una variable aleatoriamente, esto puede pasar la primera vez, y si hacemos otra vez, va a pasar esto, y si hacemos otra vez, le puede asignar diferente. Entonces, si tú te das cuenta, cada vez que inicia el algoritmo, asigna aleatoriamente una clasificación o una variable. Luego lo que hace es plantear un centroide, y de acuerdo a este centroide, mide cuán lejos o cuán cerca está de estas variables. Si el centroide está cerca de esto, digamos que este rosado es responde a la clasificación 4, entonces le asigna estos como 4. Iniciaron como 2 y 3, pero ahora van a ser 4 porque están cercanos a ese centroide. Mientras que acá, por ejemplo, había dos variables, digamos 5 y 6. Aquí hizo un centroide y entonces le clasifica esta como amarilla también. De esa manera va clasificando a los que estén cerca de los centroides. Entonces, mientras más cerca esté la observación, significa que pertenece a esa clasificación. Caso contrario, pertenece a otra clasificación donde la distancia euclidiana cuadrada sea más pequeña. Y entonces, como asigna aleatoriamente al inicio, esto implica que los resultados van a depender justamente de esta asignación inicial. No es lo mismo lo que encontró aquí que puede encontrar acá. Entonces eso significa que tú debes realizar este procedimiento varias veces con diferentes configuraciones iniciales para escoger la mejor solución. Entonces, esto es lo que te decía que hace clustering. Tú le asignas previamente el número de clasificaciones que quieres tener. Entonces, si tú le asignaste 2, él únicamente te clasifica en 2. Si tú le dijiste que hay 3, entonces él va a buscar las 3. Si tú le dijiste que hay 4, él va a buscar las 4. Entonces, usar k-means es bueno cuando tú ya conoces previamente cuántos grupos hay en esa base de datos, porque te va a clasificar justamente en esas 4 categorías que tú le dijiste. No en 2, no en 3, sino en las 4 que tú le planteaste. Y esto es básicamente como hace el método iterativo, el k-means clustering. Entonces, el primero, tú tienes la data y no sabes a cuál pertenece a cuál. Segundo, asigna aleatoriamente cada observación a una clasificación. Entonces, en este caso hay 3 clasificaciones, la que está en amarillo, la verde y la rosada. Independientemente a cualquiera le pone una clasificación aleatoria. Luego va creando centroides. Te das cuenta, crea los centroides, en un inicio están bastante pegaditos y luego va encontrando los centroides que se ajustan de acuerdo a
a su distancia. Entonces va encontrando los centroides y el centroide se va a ir justamente al centro de donde está ese clustering. Entonces, si tú te das cuenta, se fue moviendo hacia el centro y todas las observaciones que están cercanos a este clustering se clasifican como eso, como esa clasificación. Y entonces el resultado final es básicamente esto. Clasificó en función de ese clustering y en función de la distancia que tienen las observaciones alrededor de ese centroide. Bien, y el otro método es el Hierarchical Clustering. Y te dije que para este método la ventaja es que tú no tienes que asignar primero el número de clústeres. Es decir, aquí no sabemos cuántos hay. No tenemos esa exigencia de determinarle cuántos clústeres deben haber. Y la segunda ventaja es que tú puedes usar un dendrograma para ir viendo cómo se van haciendo las fusiones. Entonces, más o menos como cuando vimos árboles de decisión, vas a ver que existe como arbolitos que se van generando. Y entonces vas a ver que lo que va a ir haciendo es combinando estos clústeres, lo combinan y dice, ok, estos dos pertenecen a los amarillos. Te dice, ok, estos dos pertenecen a los rosados. Te dice, este pertenecía a los verdes, pero ya viéndolo bien con estos, pertenece a los rosados. Y de esta manera va generando los clústeres. Entonces, abajo, en la parte final, digamos, del árbol, están las hojas y se van a ir fusionando las unas con las otras hasta ir formando el tronco. Se van a ir fusionando según su parecido. Entonces, las que están más abajo, las que se fusionan acá abajo, son las que están más parecidas. Y las que se fusionan más arriba son las que son menos parecidas. Entonces significa que en el eje vertical tú puedes saber cuán diferentes son. Las que están más abajo son las más parecidas y las que están arriba son las que son menos parecidas. Cuidado. En este caso, cuando usamos el dendrograma, tú únicamente puedes usar el eje Y. El eje X no se usa para determinar si estas dos variables son iguales o si se parecen. Ya vamos a ver por qué. Entonces, esto es lo que hace el dendrograma. Vamos con este primero, de la izquierda. En este caso, mira que está clasificando todo con un solo color, con el color verde. Y entonces lo que hace es unir estas que están más pegaditas, es decir, las que están acá abajo, porque se parecen más. Y las que están acá arriba ya se parecen menos. Y acá también, mucho menos. Entonces, mientras más abajo estés, significa que va a estar más parecido. Esto solo es para una clasificación. Si yo quiero hacer la clasificación en dos, mira, entonces les va uniendo
Y estas también encontró que son parecidas y les va uniendo. Entonces, básicamente aquí encontró dos grupos. También puede encontrar tres grupos. Y así es como va clasificando. Entonces va clasificando según su proximidad. Mientras más cercano estés, significa que es más parecido el uno al otro. Y entonces te dije que tú debes medirlo en función del eje Y. No del eje X. ¿Por qué? Veamos el por qué. En teoría, parecería que el 9, la observación 9 y la observación 2 son parecidas. Y por lo tanto, estos dos deberían unirse en un grupo. Pero eso lo estamos viendo desde el eje X. Porque de aquí para acá es la distancia del 9 al 2. Cuando en realidad la distancia entre el 9 y el 2 es esta. Es decir, son totalmente distintas estas dos. Por eso te digo que no uses el eje X para ver si es que estas dos están cerca, sino que uses el eje Y. En este mismo ejemplo, por ejemplo, mira, 5 y 7 están en el mismo árbol y por lo tanto parece que son bastante parecidas. Y si lo ves acá, sí, están muy cercanas la una con la otra. 1 y 6 también están en el mismo árbol. Parece que están parecidas y sí, mira, están cercanas. Sigamos acá en 1 y 6. Ya encontramos que estos dos se parecen. Luego, el siguiente que es más parecido a estos es el 4. Si tú te das cuenta, sí, el 4 está cercano. Luego seguimos haciendo el árbol y el siguiente más cercano es el 3, que está acá. Y sí, es el más cercano. Entonces, de esa manera es como va haciendo los clústeres. Lo que va encontrando es cuál está más cercano o más parecido, y de acuerdo a eso es lo que les va agrupando. Aquí, por ejemplo, el 9 está recontra que lejos de los otros. Y entonces parecería que esta es única, es decir, es una clasificación única. Mientras que este 7 y 5 que encontramos acá se parecen al 8, que está cerca, y lo unes. Entonces aquí me podría estar encontrando 4 grupos. Este sería el grupo 1, este sería el grupo 2, este sería el grupo 3 y este sería el grupo 4. ¿Sí ves? Entonces, ¿cómo clasifica? Obviamente con la distancia. Mientras más cercano, significa que tienes una relación más cercana. Mientras más alejado estés, significa que no perteneces a ese grupo. Entonces, hierárchica clustering sirve para identificar clusters y lo haces en el endograma. Pero tú puedes hacer cortes en el endograma.
Si tú te fijaste, aquí estas líneas punteadas significan los cortes. Eso significa que hacer este modelo te divide en varios grupos y depende de ti en dónde hacer el corte. Esto significa que tú haces el corte. Por ejemplo, en este caso, en el 2, tú estás dividiendo en dos grupos, en este y en este. En este caso, tú estás dividiendo en 1, 2 y 3 grupos. Si lo haces, por ejemplo, el corte por acá, eso estarías dividiendo en 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Entonces depende de ti dónde hacer el corte. Obviamente, si es que haces más abajo, significa mayor número de grupos, y si haces más arriba, significa menor número de grupos. Eso significa que la altura del corte controla el número de clusters que tú vas a obtener. De nuevo, la decisión sobre dónde cortar es al ojo, no es técnica. Y si tú te das cuenta, el dendrograma tiene esa forma de arbolito y lo que te está diciendo es que tienen relación las observaciones la una con la otra. Este es un método que puede o no puede funcionar. A veces puede dar mejores resultados que Camino y a veces no. Vimos que el algoritmo empieza desde abajo. Entonces empieza a hacer grupos con los que están más parecidos. La forma en cómo hace el linkage, que es el método de cómo se asocia, tú la puedes determinar. Y hay 4 métodos. Hay el completo, el single, el average y el centroide. Aquí está una descripción de cada uno, pero básicamente los que se usan principalmente son el complete, el average y el single. Este no se suele usar porque lleva a resultados erróneos. Luego, de estos tres, el que se prefiere o los que se prefieren son el complete y el average sobre el single. Porque de nuevo el single puede tener algunos problemas. Bien, eso no significa que no puedas usar los otros métodos. Puedes usar, pero te pueden dar algunas cosas erróneas, porque es diferente la forma de asociación de los datos. También es importante escoger la medida de disimilitud. Hay dos medidas que tú puedes escoger. La primera es justamente usar la distancia euclidiana, que es la que estamos usando hasta ahora. Esta distancia euclidiana también lo usas con todos los métodos que vimos, del average, complete, single y centroid. Pero ¿cuál es el problema de esto? De que, por ejemplo, si tú estás comparando las ventas en línea y tú estás comparando de dos productos, de computadoras y de medias, tú haces el análisis y te da esto, que hay un montón de medias que se compran más que computadoras. Y entonces, el problema es que, obviamente, al hacer el dendrograma, va a usar
mayor campo respecto a las medias y un pequeño campo pequeño sobre las computadoras. Es decir, no son tan importantes. Pero si tú lo quieres ver en términos de monetarios, en cambio, este sería el gráfico. Las computadoras obviamente valen más que lo que valen las medias. Entonces, fíjate que estos dos casos, lo que estamos midiendo es en términos de magnitud. El primero en función del precio y el segundo en función de las unidades vendidas. Y entonces al hacer el endograma, básicamente estoy poniendo más peso por la magnitud. Y eso es algo que yo no quiero. Sino yo quiero que los dos tengan la misma eh, unidad o la misma magnitud. Y entonces para eso, en vez de usar la distancia euclidiana, lo que se usa es la correlación basada en la distancia. Usar este método cambia totalmente el dendrograma. Bien, entonces, primero lo que deberías hacer es escalar las variables. Escalar, ya no tendrías este problema de unidades. Y luego podrías hacer el método por distancia euclidiana o por correlación basada en la distancia. Bien, por ejemplo, en nuestro ejemplo de las ventas en línea o de Facebook, qué sé yo, si tú haces clic en ropa, que te gustó una blusa, un pantalón, qué sé yo, lo que va a hacer es usar la correlación basada en la distancia. Es decir, no te va a asomar marketing de computadoras. Te va a sumar marketing de zapatos, te va a sumar marketing de chompas, qué sé yo. Esa es la correlación, porque cuando medimos en correlación, obviamente va a buscar el resto de ropa que es parecido o que tienen el mismo objetivo. No te va a mostrar una computadora. Entonces te fijas que es la diferencia de una distancia euclidiana que tú quieres hacer un clúster por, por similitudes y una correlación basada en la distancia, que es un clustering en base a activos similares o a bienes similares. ¿Sí? Entonces son dos enfoques distintos y que debes saberlos entender cuál usar en cada caso. En la práctica, obviamente hay varios problemas al usar clustering, porque vimos que no es un método formal que tú puedes encontrar el dendrograma y decir hice bien, porque no sabes si hiciste bien y no vas a saber. No puedes encontrar una matriz de confusión, no puedes encontrar un mean square error, no puedes encontrar nada de eso. Entonces no sabes si hiciste bien o hiciste mal. Además que el clustering va variando en función de los métodos que vimos. Depende, por ejemplo, del grado de asociación, depende de la estandarización, depende de si usas correlación o usas distancia. Dependiendo de eso, te va a dar resultados totalmente distintos. Entonces, este es el problema con estos métodos no supervisados. Pueden cometer errores, tanto K-means como hierarchical. Pueden cometer errores al agrupar cuando no debían agrupar. Por ejemplo, en hierarchical te dije que
o en Camis también, que empiezan a agrupar de acuerdo a lo que estén más cercanos. Bien, entonces agrupo estos así, y agrupo estos así. Aun cuando este estaba un poco lejos y en realidad pertenecía a otro grupo. Es decir, este era un grupo totalmente distinto. Ese es un error que está cometiendo Camis, o Hierárchica también. Al tratar de unirles en cada vez grupos más pequeños, lo que provoca es que termine uniendo observaciones que en realidad debían haber sido clasificaciones únicas de ellos. Entonces, como sabemos que existen varios problemas acá en estos métodos, lo que tienes que hacer es repetir varias veces con distintos métodos y tratar de verificar si se llegan a los mismos resultados, es decir, si llegas a estos mismos grupos. Si es que pasa eso, entonces significaría que es correcta esa clasificación. Bien. Entonces, vamos, empecemos de nuevo con componentes principales. Esta base de datos USREST que te mostré hace un momento tenía estas variables de crímenes y la población urbana. Aplicamos la media y la varianza a cada una de estas variables. ¿Para qué? Para que tú veas que cada una tiene una media distinta y cada una tiene una varianza distinta. Entonces, por ejemplo, mira cuál es la varianza de los asaltos respecto a violaciones. Por eso te decía que tú debes escalar las variables, porque al momento de hacer un clustering o un componentes principales, esto va a influir. Va a influir que este sea un número mayor y este sea un número menor. Entonces, por eso se les escala. Entonces, para usar componentes principales, usas esta función, pones las variables x, que en este caso es USAREST, y escalas. Le dices que te escale que es verdadero. Bien, veamos qué es lo que hay acá adentro. Tienes la desviación estándar, la rotación, la media y la varianza de las variables escaladas. Bueno, de esto de entonces, yo puedo obtener las cargas vectoriales cuando yo uso rotation. Estas columnas son las cargas vectoriales que tú encontraste, son los gamma. Gamma 1, 1, gamma 2, 1, etc. Son estas de acá. Estos para el primer componente principal, estos son las gamas para el segundo componente, etc. Entonces veamos en el componente principal qué es lo más importante. En el componente 1, fíjate que a lo que da mayor importancia es justamente a las variables de crimen. Estos son los valores más altos. En el segundo componente principal, el valor más alto es la población urbana. Y entonces aquí ya te está diciendo justamente ese gráfico que hicimos
de los componentes. Y te decía que cuando vemos el componente 1 respecto al componente 2, te mostraba que las tres variables de crímenes se movían hacia un lado, es decir, que esas pertenecen al primer componente, y que la segunda se movía ortogonalmente. Este era el segundo componente y justamente tiene mayor importancia en la población urbana. Bien, entonces de esta manera tú sabes a qué se refiere el primer componente. Tienes que ver cuáles son las variables que tienen mayor número y entonces vas a saber a qué se refiere el primer componente principal. ¿A qué se refiere el segundo componente principal? El tercer componente principal, mira que ahora se refiere más a la violación. Y el cuarto componente principal se refiere más a los asaltos. Bien, entonces cada componente principal va a enfocarse en ciertas cosas. En este caso, el primer componente principal se enfocó en los tres tipos de crímenes. El segundo componente principal se enfocó principalmente en el porcentaje de población urbana. Bien, usualmente lo que hacemos es usar estos dos componentes principales, porque es donde la mayor cantidad de variabilidad se concentra. Bien, y este es el gráfico que te mostré, y esto es justamente lo que te dije. Puede que te den al otro lado, te den en la dirección opuesta que vimos hace un momento. Y te dije que no te asustes en este caso, que únicamente es por los signos. Si tú te das cuenta, acá está positivo y acá está negativo. Acá está positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo. Pero esto parecería que estamos en la forma contraria. Si tú quieres ponerle en la forma correcta, lo que haces es básicamente multiplicarlo por menos. Mira, entonces estamos multiplicando por menos a la rotación y estamos multiplicando por menos a los score. Es decir, a las cargas vectoriales y a los score le cambiamos de signo para que tengan el mismo sentido que vimos hace un momento. Mira que los score también, California que estaba acá, cuando hicimos el cambio, ahora pasó acá. Si te das cuenta, entonces, el cambiar de un lado al otro o poner un signo diferente al otro, no varía en nada los resultados. Es exactamente lo mismo. Bien, entonces podemos obtener la desviación estándar de cada componente y podemos obtener la varianza explicada de cada componente. Pero para que sea más fácil de leerlo, se usa la acumulada. Entonces este es el gráfico que te mostré y lo que te estamos diciendo es que el primer componente principal te está explicando 2,48 de la varianza. O más bien dicho, perdón.
es 0,62 de la proporción de la varianza explicada. El segundo componente está explicando el 0,24, el tercer componente el 0,08 y el cuarto componente el 0,04. Por eso si le graficamos, esto es cada vez menor. A medida que tú aumentas los componentes, la variación explicada por cada componente adicional es menor. Por eso te digo que siempre uses los 2 o 3 primeros, porque aquí se concentra la mayoría de la información. Ya acá no tiene mucha información. O si quieres verlo en forma acumulada, mira, el primer componente, tú tienes el 62%. A eso le sumas 24,74 y tienes el segundo componente. A eso le sumas 0,089 y tienes el tercer componente. Y a eso le sumas 0,043 y te da el 100% de la explicación de la varianza. ¿Bien? Entonces, hagamos un clustering. En clustering tú tienes, vimos dos formas de realizar clustering. Vamos a crear unas variables y luego vamos a crear vamos a usar k-means para hacer el k-means clustering. Tenemos esta base de datos que se llama X y aquí yo le digo cuántos clústeres usar. Estoy diciendo que me haga 2 y le estoy diciendo un número inicial de dónde empezar. Acuérdate que esta era la característica de usar k-means. Tú tienes que definirle cuántos Ks usar y tienes que definirle dónde empezar o cómo empezar. Si vemos cluster, lo que vemos es cómo asignó a cada uno. En este caso le dije que hay dos grupos. Hay el 1 grupo y el 2 grupo. Entonces mira que los primeros me asignó como 2 y los segundos me asignó como 1. Es decir, en este caso me asignó perfectamente. A cada grupo le asignó el grupo que en realidad pertenecía. Pero en la realidad es que no sabemos cuántos clústeres debemos poner. Entonces veamos qué pasa si yo pongo con K3. Si yo pongo con K3, te dije que la forma para saber si es que es mejor o peor es usar ese within cluster sum of squares, que es la suma de cada uno de los clusters elevados al cuadrado dividido para el número de clusters en ese grupo. Entonces mira que usando un número inicial de 20, me dio 97,97 de esta within cluster sum of squares. Si yo pongo que se inicie con 1, y lo mismo, de la misma manera, mira que ahora se incrementó. Eso significa que empeoró. En la práctica se recomienda usar de entre 20 a 50
este número inicial. Bien, ahora vayamos a Hierarchical Clustering y vamos a hacer los tres métodos que te dije que son los que más se usan, el complete, el average y el single. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hclust para hacer Hierarchical Clustering y lo vamos a graficar. Entonces, si tú te fijas que son distintos, es evidente porque cada uno hace un método distinto de asociación. Y si tú te das cuenta, el single es el que hace el método más raro. Estos dos, el complete y el average, se parecen un poco, pero el single es algo medio absurdo porque incluso, mira, hasta el último, él saca un nuevo grupo. Por eso te decía que single y centroide te puede dar cosas raras o te puede dar agrupaciones erróneas. Y por eso te decía que debes usar el complete o el average porque se parecen en algo. Y bueno, más que se parecen, tienen un sentido más racional que este single. Y de nuevo aquí depende de cuántos o en dónde tú hagas el corte. Si tú haces aquí el corte, tendrás dos grupos aquí, uno y uno acá, uno y uno acá. Si tú haces el corte aquí, aquí vas a tener 1, 2, 3, 4 grupos para complete. Y acá vas a tener 1, 2, 3, 4 y capaz que 5 grupos en average. La idea es no hacerlo muy abajo ni hacerlo muy arriba. La idea es ir casi a un valor medio donde no pase ese error que te dije, donde no se vea obligado el modelo a agrupar algo que no debía haberlo hecho. Entonces, para cortarlo, para hacer ese corte del endograma, se usa cut tree. Y tú le dices cuántos son los Ks que tú quieres cortar. Entonces, en este caso le dices, quiero cortar hasta 2 clusters. Y entonces te clasifica de acuerdo a eso. Esto para complete, para average y para single. Si tú pones acá 3, mira, ya clasificó una observación con una clasificación distinta. Bien. Veamos qué pasa cuando escalamos. Aquí no hicimos nada, pero vamos a escalar para ver cuál es el resultado. Y si escalamos, puede que haya alguna mejora. A simple vista es un poco difícil de verlo, pero sabemos cuáles son los beneficios del escalamiento. Entonces, podríamos decir lo que es mejor. Y si tú quieres usar hierarchical, pero usando la correlación, lo que tienes que hacer es usar esto, as dist, 1 menos la correlación de la traspuesta de estas x. Para hacer correlación, vamos a usar 3 variables, ya no solo 2. Porque si usamos solo 2, no tiene sentido. Entonces tenemos 3 variables. Y vamos a usar el método de correlación y usando complete como método de asociación.
Bien, entonces lo que está acá en el medio. Y parece un poco mejor que este de lado. O sea, hace cortes más finos, hace grupos más pequeños. Y de nuevo, fíjate que cambian mucho las cosas cuando tú haces, por ejemplo, escalando, que cuando no escalas. Te da resultados distintos. Y por eso te decía que depende. Aquí es muy al ojo, es muy subjetivo los resultados. Y puedes tener muchos resultados y no puedes saber cuál es el verdadero. Bien, entonces apliquemos esto a un ejemplo. Vamos a usar la librería ISLR. Dentro de esta tienes esta base de datos que contiene los genomas, las líneas celulares. Estamos hablando de genomas. Y lo que queremos determinar es que si existen cierto tipo de genes que se pueden asociar a cierto tipo de cáncer. Entonces aquí tenemos los tipos de cáncer que existen. Y acá tenemos los tipos de genomas que existen. Bien. Entonces, mira que se asocian cierto tipo de genomas a cierto tipo de cáncer. Entonces, ves que 7, por ejemplo, se asocian a cáncer de colon, 2 a cáncer de próstata, etc. Y entonces, la idea es usar estos métodos no supervisados para ver si efectivamente pueden hacer esta misma clasificación. ¿Bien? Entonces, usemos componentes principales, veamos qué pasa. Escalamos las variables y luego vamos a crear una función para asignar un color a cada uno de estos genomas. Entonces, comparamos los dos primeros componentes principales, el 1 y el 2, y el 1 y el 3. Entonces, si tú te das cuenta, los colores significa cada tipo de genoma. Por ejemplo, aquí ya te está mostrando que existen un grupo de genomas que tienen parecido. Acá también. Los amarillos. Estos de acá también. Cuando hacemos el análisis del componente 1 con el componente 3, también puedes encontrar que hay ciertos grados de asociaciones. Los azules. En este caso, como estamos usando 64 variables, me aparecen 64 componentes principales. Y mira esto de acá abajo. Esta es la proporción acumulada de la varianza. Entonces, el primer componente principal me está explicando el 11%. Como es acumulativa, el segundo me muestra el 18%, el tercero el 23%, etc. Hasta que llega el 64%, que me explica el 100% de la varianza. Y te dije entonces que nosotros deberíamos escoger un número pequeño de componentes principales donde se explique la mayor cantidad de la varianza. En este caso, mira que está el componente 8, recién estamos explicando el 41% de la varianza. Entonces tú vas a decir, ¿y cuántos cojo? Y ya, de nuevo, la respuesta depende de ti. Tú puedes, yo qué sé, escoger 57 componentes principales donde explica el 98% de la varianza.
O puedes escoger 29 componentes donde expliques el 76% de la varianza. Y esto básicamente es el componente. Mira, el primer componente te está explicando la mayoría de la información. El segundo componente te explica menos, el tercero menos, el cuarto menos, y de esa manera lo que te estoy diciendo es que a medida que uses más componentes, cada vez te va a explicar mucho menos. Por eso te dije que uses pocos y los primeros, porque esos son donde más se concentra la variabilidad. Y entonces, si hacemos el gráfico de la proporción de la varianza acumulada, vemos lo que te dije hace un momento. A medida que tú vas aumentando el número de componentes, se va aumentando la varianza acumulada. Y que a medida que vas incrementando componentes, cada componente adicional te explica cada vez menos. Bien. Si hacemos clustering, escalamos las variables, luego usamos this para obtener la distancia euclidiana y graficamos los tres métodos, el complete, el average y el single. Entonces mira cómo está uniendo los genomas. Por ejemplo, los de leucemia se une con este, aquí encontró este gen que se parece a cuando tienen leucemia. O encontró este gen que también se parece cuando tienen leucemia. Entonces, básicamente lo que estamos encontrando es que, o lo que encontramos es que tus genes pueden tener cierto grado de asociación con un tipo de cáncer. Por ejemplo, si tienes este tipo de gen, tiene una asociación con el cáncer de leucemia. Si tú tienes este tipo de gen, tiene asociación con este cáncer de ovarios, de pecho, qué sé yo. Bien, eso es lo que queríamos. Queríamos encontrar un grado de asociación entre los genes en función de, el tipo de cáncer que tenían. Bien, si tú haces el corte más abajo, obviamente va a haber más grupos de los que si tú haces acá arriba. Pues en este caso, como tienes tantos grupos de cáncer, lo más lógico sería usar un valor más abajo para el corte. Bien, si usamos el método complete y cortamos en 4 el dendrograma y comparamos con a dónde ellos en realidad pertenecían, fíjate que el de leucemia es el único, no, bueno, hay más. En leucemia es donde clasifica correctamente, es decir, el gen que encontró era específicamente el gen del cáncer de leucemia. O mira, melanoma. Los genes que encontró de melanoma en realidad se clasificaban como cáncer de melanoma.
Y hay algunos que no les pegó. Por ejemplo, encontró un gen que pertenecía al cáncer renal, pero que lo clasificó como otro tipo de grupo. Pero 8 que sí pertenecían a cáncer renal los clasificó como eso, como cáncer renal. ¿Ok? Entonces, este es el dendrograma podado. Y ahí básicamente es donde podamos. Ahí están los 4 grupos. Este es el 1, el 2, el 3. No, este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. Ahí es donde hizo el corte del dendrograma para hacer esta tabla de clasificación. ¿Ok? Bien, entonces en este caso nosotros le definimos cuántos grupos debían hacer. Por eso usamos este método. Ahora usemos Camins y veamos qué pasa. De nuevo, hacemos con 4Ks y le damos un número inicial de 20. Y luego comparamos en la tabla. Y vemos que tiene algunos fallos, que no a todos les pega, pero esto ya lo preveníamos. Ya te dije en la teoría que hacer Camins y hacer Hierarchical Clusters me da resultados totalmente distintos. Entonces no hay que sorprenderse de que no te dé los mismos valores o que te clasifiquen de distinta manera, porque son métodos muy, muy distintos dependiendo de muchas cosas que pueden pasar. Si en vez de usar todos los datos, usamos únicamente los 5 componentes principales, parecería que mejoran los resultados. Mira, ahora en leuquimia clasifica como 4 acá y 2 acá. Entonces mejora un poco más. Parece ser que usar un número menor de componentes principales puede mejorar un poco la situación cuando usas caminos. Bien. Entonces, el resumen también es, si usas todos los componentes principales, te da un valor diferente que si usas solo 5 componentes principales o 4, el número que tú quieras. Bien. Entonces, básicamente estos son métodos de clasificación y em, de agrupación. De nuevo, la ventaja de esto es que te permite encontrar grupos cuando no los puedes ver a simple vista. Lo malo de esto es que no sabes si es que esos grupos son verdaderos, porque puedes hacer otro método y te da otra cosa. O no puedes comprobar si en realidad existen esos grupos, porque hay distintos métodos que te pueden dar distintas cosas. Entonces, de nuevo, la solución para esto es hacerlo con distintas metodologías, con Camins, con Hierarchical, con Principal Components y ver si más o menos en las tres te dan exactamente lo mismo o más o menos parecido. Y ahí sí tú ya sabrías que tienes 3 grupos, 4 grupos o los n grupos que tú quieras. ¿Ok? La desventaja también es que no puedes corroborarlo si es que es verdadero o si es falso con la realidad. Bien. Ok, ¿alguna pregunta?
No. Bien, acuérdense que tenemos una evaluación pendiente, ya les subo el día de mañana, es para el día domingo, de nuevo en el mismo horario. Y que tienen que entregar ese trabajo para el día domingo también, acuérdense. Como ya acabamos la teórica y la práctica, entonces ya no tendríamos nada el día viernes. Bien. ¿Alguna O consulta sea, más? ¿no vamos a tener clase el viernes? No, Ok. No, Eco, muchas gracias. Eco, disculpe una consulta. ¿La prueba de qué temas nomás es? del 6 y 7. Ya, gracias, Eco. ¿Alguna consulta más? Economista, una consulta, buenas noches. Dime. La prueba del parcial va a ser igual que el semestre anterior, o sea, va a sumar de todas las pruebas que hemos dado. De las dos que hemos dado, porque no tenemos más. Claro, de las dos. Y de pronto va a haber algún foro o algo como ya se acaba el primer parcial. No, porque tienen el trabajo todavía pendiente. Es decir, tienen 2 trabajos y 2 evaluaciones. Ya, economista, muchas gracias, muy gentil. ¿Alguna consulta más? Economista, disculpe, yo tengo una consulta acerca de la actividad. Es una última consulta. Justo en el ejercicio 3 que nos mostró el día viernes en clase, usted mencionaba que, por ejemplo, en la parte de PREDS, que era mayor, si es que era mayor a 1, lo clasifique ya sea como mayor o menor, ¿no es cierto? Bien. En este caso, nosotros tendríamos que calificar si PREDS, o sea, la predicción, es mayor a 50, lo clasifique como mayor y si no, lo clasifique como menor, o ese valor que va después, en este caso, es cualquier valor. Eso no me queda claro porque lo estábamos haciendo con mi compañera y colocábamos cualquier valor e igual nos corría. Entonces no sabemos si ese valor depende de lo que indica mayor o menor o ponemos cualquier valor. Eso no me queda claro. Ese valor sí va a influir en tu resultado, pero ese valor lo van a poner ustedes de acuerdo a lo que ustedes vean de la predicción. Por ejemplo, si en la predicción te da valores desde el 1 hasta el 10, tú tienes que ir escogiendo, tienes que ir jugando con ese valor, con ese margen, para ver cuál te da una mejor predicción. Entonces, por ejemplo, si pones pre-10, vas a la tasa de error y te da un 80%. Luego pones el valor de 20, vas a la tasa de error y te da un valor del 70%. Entonces, de acuerdo a ese margen, es como tú vas cambiando la clasificación. Y por lo tanto, va a influir en tu resultado. Entonces, vele tú cuál valor tú consideras mejor. Juega con unos 5 márgenes y mira cuál te sale mejor en la tasa de error. Y de acuerdo a eso tú decides. Ya, o sea, más, por ejemplo, yo coloco un valor y reviso la tasa de error para ver si es buena o mal. Y ahí yo Claro, escojo. claro. Y ves si aumentó o si empeoró. Obviamente, como es tasa de error, tú quieres que sea más bajo. Entonces, de las Claro. 5 veces que intentaste, ves el número que te dio la menor tasa de error. Ah, ya, economista, muchas gracias. Y una última pregunta ahora sí. Cuando los gráficos son demasiados grandes, ¿hay alguna opción para que nos salga bien en la parte de la pantalla pequeñito? Porque, por ejemplo, a veces nos sale, no como error, pero nos sale un aviso de que los gráficos son muy grandes y no nos aparecen los gráficos. Entonces, claro, nos toca expandirle bastante a la parte del plot para poder revisar. Pero ¿hay alguna manera de poder nosotros hacer que el gráfico se vuelva más pequeño? Creo que sí.
Así. Así. Entonces tú pones esta función, que es x11. ¿Ya? Cuando tú pones esto, fíjate que se te abre. Es decir, no te muestra acá abajo, no te muestra acá el gráfico, sino que se te abre este nuevo como una ventanita. Entonces tú pones X13 y se te abre esa, como diciéndole, sácame el gráfico de ahí, ponme en una ventana aparte. Y luego ahí sí corres el gráfico que tú quieras. Y sí, borramos este para que sea mejor. Entonces, en la ventanita, ahora ya me asoma acá el gráfico. Ya no me asoma acá en donde siempre. Entonces, de esa manera ya no te va a dar ese error de que no hay espacio suficiente. Si le Ya. Queremos dejar ahí dentro en ese espacio que nos dice plot, no hay otra manera para que nos salga una ventana extra. No, ahí sí, es de la misma manera que siempre lo haces. Te va a salir aquí. Que Bueno, vemos diferencia porque algunos gráficos de nosotros nos salen muy distorsionados y a usted le queda bien. Entonces por eso la pregunta. no, pero inténtalo así y capaz te sale un poco mejor. A veces es tema del espacio. Mientras más espacio tienes para el gráfico, te sale mejor. Mientras más pequeñito tienes el espacio, por ejemplo, si yo tengo algo así, me va a dar error. Me va a salir, no te puedo graficar eso porque no hay espacio suficiente. Entonces a veces simplemente es tema de darle un poco más de espacio a la consola y ya se arregla. Sí, así mismo hicimos, le pusimos un poquito más, o sea, le hicimos bien chiquitito la consola y ahí nos apareció el plot bien. Ujú. Ya, economista, muchísimas gracias, eso nomás era. Bien, ¿alguna consulta más? Bien, chicos, entonces ahí quedamos. Nos vemos en 2 semanas, creo. Gracias, Eco. Buenas noches. Buenas noches.